de la cabeza y del cuello, y nos permite en este dibujo que se ha quitado la cabeza, se ha retirado la cabeza del fémur desde la cavidad y nos permite ver más tranquilamente cómo está constituido el fondo de la cavidad. Y vemos que está cubierta toda la parte periférica de la cavidad con tejido cartilaginoso y hialino, que es el tejido articular, pero al fondo tenemos un trasfondo, hay una zona que está más allá del fondo de la cavidad que tiene una profundidad aproximada de 4 milímetros hasta 5, diría, y que está rellena de tejido graso, simplemente es un tejido graso. Pero en la parte inferior de este trasfondo tenemos la inserción de este ligamento que ayuda a sostener también a la cabeza del fémur cuando está en su lugar, se llama el ligamento redondo, y que su interior tiene una pequeña arteria que viene desde las arterias pélvicas que podemos ver acá, ingresa por aquí y da un porcentaje de irrigación para la cabeza del fémur calculado en un 10%, es decir, que si una persona tiene una lesión en que se ha salido la cabeza del fémur y obviamente va a romperse como aquí, roto el ligamento, el aporte circulatorio no es tan importante porque apenas se calcula que puede dar un 10% de circulación a la cabeza del fémur. La principal circulación para que la cabeza y el cartílago tengan su nutrición adecuada está determinado por las arterias que vienen desde acá, que ya las vamos a ver, que ingresan a través del cuello a la cabeza. Aquí estamos viendo la parte anatómica, cómo es el fondo acetabular, el transfondo acetabular, y en cambio periféricamente sabemos que tenemos un rodete fibrocartilaginoso que se denomina el labrum acetabular. Es un tejido fuerte que está bien adherido a todo el reborde óseo de la cavidad acetabular y que expande un poco más el contenido de la cavidad para que la cabeza del fémur esté mucho más segura dentro de la articulación. Por lo tanto, al estar metido la gran mayoría de la cabeza del fémur dentro de la cavidad, nos da la idea que tenemos una articulación de alta estabilidad. Es una articulación sumamente estable, pero por la forma de ser una bola que está metido dentro de un hueco, congruentemente adaptados, nos permiten grados de movilidad importantes. La parte inferior de esta cavidad no está completa con tejido cartilaginoso, como vemos aquí, que le da esta forma, perdón, de una herradura, sino que el borde inferior tiene un ligamento que lo cubre, esta parte, este déficit que tiene abajo, se llama el ligamento transverso acetablar. Y que en la parte más periférica, incluso este rodete o el labrum también está cubriendo la parte más anterior de este ligamento transverso acetablar. Estos son detalles que nos sirven para entender la biomecánica, el funcionamiento de la cadera, y en la parte quirúrgica también es importante porque reconocemos estos elementos cuando estamos haciendo procedimientos que con muchísima frecuencia hacemos en esta articulación. Esto es la parte entonces de la relación de la cabeza con el acetábulo. Fíjense cómo la cabeza debería estar metida aquí adentro, cubierta o abrazada por una buena parte de este labrum y cubierta enteramente por fuera por la cápsula articular, una articulación estable. Y no sé si con ustedes vimos estas imágenes la vez anterior, ¿se acuerdan? ¿O no vimos? Sí, ¿Ah? vimos, Doc. Sí vimos, ¿no? Que les decía que es un estudio de una tomografía computarizada, multicorte, tridimensional, dinámica y todos los términos que quieran, en donde podemos constatar esta parte entonces como en el lado sano, la cadera derecha en este paciente, está la cabeza metida dentro de la cavidad y en este lado, luego de un traumatismo que tuvo este paciente, se ha producido una luxación, es decir, una dislocación de la cabeza del fémur, se ha salido de su cavidad y por lo tanto tiene que haberse roto también el ligamento redondo y por lo tanto tiene que haberse roto todas las estructuras que forman la cápsula articular para que se produzca este daño importante. Y además de haberse salido la cabeza de la cavidad, se ha producido una lesión importante en toda la parte del hueso coxal que involucra todo el ilio hasta la cavidad acetabular. Y esto involucra un corte o una sección en el hueso ilio que abarca, como es un hueso plano, obviamente toda la parte anterior y la parte posterior. Es una fractura compleja y al estar involucrando la cavidad acetabular aquí,
pues involucra la parte anterior de la cavidad y la parte posterior de la cavidad. Una lesión sumamente grave que puede suceder en algunos tipos de traumatismos, como en este caso a este paciente. La otra parte importante de estas radiografías, de estas tomografías que les presento aquí, es que podamos entender también, aunque ya esté fuera del aparato osteomusculoesquelético, sin embargo podemos ver cómo en este estudio estamos observando claramente los riñones y los uretes. Y en esta imagen de aquí estamos observando la arteria aorta y la división de las arterias ilíacas que ya están dentro de la pelvis con las ilíacas anterior y posterior que están en la división aquí. Esto significa que nuestro cuerpo está estructurado anatómicamente de tal forma que ahora con más facilidad lo podemos comprobar a través de un examen, sin tener que intervenir, sin tener que abrir, sin tener que basarnos en las disecciones como lo hicieron nuestros famosos anatomistas para describir todo esto desde hace miles de años y ahora lo podemos tener en un estudio que dura media hora. Este estudio se hace con medio de contraste, inyectando un contraste que tiene como base el yodo, que es el que nos permite mirar las estructuras, se inyecta a través de una vena, puede ser en el brazo, se toma una vena, se inyecta medio de contraste, se va al torrente circulatorio, hace todo su proceso cardiocirculatorio, cardiopulmonar y la sangre se reparte por todo el cuerpo. Y en un momento determinado, dentro de cuántos minutos que ya están establecidos, podemos ver cómo ha ingresado, cómo se pinta, por ejemplo, aquí la arteria aorta. Si le vemos en este esquema es porque la sangre con el medio de contraste ya llegó rápidamente a atravesar la arteria aorta y dirigir todo su contenido hacia todo nuestro cuerpo y en este caso nos permite identificar claramente la división de la aorta en las dos arterias ilíacas primitivas. Y una vez que está dentro de la cavidad pélvica ya se divide en las arterias ilíacas interna y externa. La ilíaca externa es la que se viene por delante, pasa por delante de la articulación coxofemoral y toma el nombre de arteria femoral. Acá vemos en este lado también y podemos incluso ver el detalle aquí de la circulación importante que tenemos en el fémur, que en esta zona de la arteria femoral emite unas ramificaciones laterales que se llaman las arterias circunflejas por delante y por detrás, y estas arterias son las que dan ramificaciones ascendentes por delante y por detrás, que emiten a su vez ramas que penetran desde el cuello del fémur y dan la irrigación a la cabeza del fémur. Pues fíjense que en esta imagen se puede incluso tener un pronóstico de cómo le irá a este paciente. Si estamos viendo hasta la arteria circunfleja, que en este caso no se ha dañado, y creemos que este paciente tenga buena circulación en todo el segmento, a pesar de que se luxó, a pesar de que se rompió aquí el ligamento redondo y la arteria del ligamento redondo, este paciente podría tener un buen pronóstico. Entonces, obviamente, la forma más adecuada y rápida será el tratamiento. Esta es una etapa inicial, o sea, del momento de la inyección del medio de contraste, la sangre está circulando tan rápidamente que en pocos minutos ya tenemos esta imagen. Incluso se pintan los riñones porque la sangre ingresa a todo el sistema renal para luego salir y después de unos minutos se hacen otras tomas y podemos ver cómo aquí ya no se pintó las arterias, es el mismo paciente y en el mismo examen. En un momento inicial se pintan las arterias cuando llegan y en otro momento ya no se ve la arteria aorta ni las ilíacas, pero ya vemos cómo el riñón ha hecho su función y empieza a filtrar la orina. Y el medio de contraste empieza a eliminarse, obviamente, por el sistema renal, y por eso es que aquí se puede pintar el uréter a cada lado y la orina que se está depositando en la vejiga todavía le vemos porque el medio de contraste aún no ha sido eliminado completamente. Aquí vemos entonces, es la misma imagen, los riñones, los uréteres, la vejiga, y está ya llenándose, en cualquier momento es expulsado a través de la uretra y desaparecerá todo. Entonces el medio de contraste está en el cuerpo durante unos minutos, yo creo que dura media hora, 45 minutos, no sé cuánto, pero se elimina a través de los riñones y para unas horas después ya no tenemos nada. Entonces, aprovechando estas imágenes que nos corresponde a nuestra materia, analizar la parte osteoarticular, la parte ósea, la parte muscular y qué es lo que nos corresponde, puedo enseñarles estas imágenes y poder tener una